Escuché el nuevo tema de Pink Floyd apoyando a Ucrania. Ya había yo hablado antes en Twitter del cantante con el que hicieron el tema, porque ese cantante, creo que ya lo conté, alguien me dijo, mira, un cantante de rock que se enroló en el ejército de Ucrania. Y yo dije, a ver, esto es un fake, esto es propaganda. A ver, la propaganda de guerra es perfectamente válida, y si tú estás de un lado de la guerra, pues ayudas en la propaganda. Entonces me fui a buscarlo, no, resulta que era cierto, y la banda se llama Boombox, y 3 de sus integrantes, entre ellos el cantante, que hacen rock y hip hop, pues se están enrolados en el ejército y estaban defendiendo Kiev, lo último que supe. Y como resulta que David Gilmour tiene una nuera ucraniana y tiene nietos ucranianos, pues se siente cerca de Ucrania, y ya había conocido al grupo Boombox cuando le hicieron le hicieron de teloneros en un par de ocasiones. Entonces lo escuché, lo agradezco enormemente, lo aplaudo enormemente. Los otros dos grandes viejos que fueron a apoyar a Gilmour y al otro, no me acuerdo el nombre ahora, que son los dos que quedan del Pink Floyd original. Roger Waters está diciendo que lo que necesitamos es la paz, y vamos a hablar de pacifismo como el de Waters más adelante hoy. Pues me parece que lo que hicieron es extraordinario, sobre todo porque es para reunir fondos para Ucrania.